Joven desempleado dona su último dólar a un vagabundo. Al día siguiente, recibe una llamada que cambia su vida para siempre. Hola. Bienvenido a Corazón Narrado. Suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. La noche era fría, y las luces de la ciudad reflejaban en las calles mojadas, creando sombras que parecían alargar el vacío en el corazón de Alejandro. Con cada paso que daba, el peso de la desesperación se hacía más insoportable. Desempleado, sin un centavo en el bolsillo, y a punto de perder todo, Alejandro no veía una salida. Pero justo cuando la oscuridad parecía tragárselo, un encuentro inesperado con un extraño lo obligó a tomar una decisión que desafiaría todo lo que creía saber sobre sí mismo y sobre la vida. Lo que ocurrió después fue más allá de cualquier cosa que Alejandro pudiera haber imaginado. En un giro del destino tan inesperado como ineludible, una simple llamada cambió el curso de su existencia de una manera que nadie podría prever. La vida de Alejandro nunca volvería a ser la misma, y cada minuto cuenta en esta historia de decisiones, misterios y una verdad que solo el tiempo revelará. El frío de la noche se colaba por los huesos de Alejandro mientras permanecía sentado en aquel banco desvencijado del Parque Washington Square. Las luces de la ciudad de Nueva York se reflejaban en los charcos a sus pies, creando un espejismo de estrellas en el suelo que contrastaba cruelmente con la oscuridad de su alma. El bullicio lejano del tráfico y las conversaciones apagadas de los transeúntes solo acentuaban la soledad que lo envolvía como una manta pesada y húmeda. Con manos temblorosas, Alejandro sacó de su bolsillo un arrugado sobre. La carta de desalojo. Las palabras último aviso resaltaban en rojo, burlándose de él. 3 meses sin poder pagar el alquiler de su diminuto apartamento en el Bronx. 3 meses desde que perdió su trabajo en aquella fábrica textil donde se mataba a trabajar por un sueldo miserable. Un sollozo ahogado escapó de su garganta. ¿Cómo había llegado a esto? Hace apenas un año, había cruzado la frontera con el corazón lleno de esperanza, soñando con esa vida mejor que le habían prometido. El sueño americano. ¡Qué broma cruel! Alejandro cerró los ojos, intentando contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. En su mano derecha, apretaba con fuerza su último dólar. Un patético billete verde y arrugado que representaba todo lo que le quedaba en este mundo. De repente, un ruido metálico lo sacó de sus pensamientos. A unos metros de él, un anciano hurgaba en un bote de basura. Su ropa, sucia y raída, colgaba de su cuerpo esquelético como si fueran harapos. El hombre levantó la mirada por un instante, y Alejandro sintió que el corazón se le encogía al ver esos ojos hundidos, cargados de una tristeza tan profunda que parecía no tener fondo. Sin pensarlo 2 veces, Alejandro se levantó y caminó hacia el anciano. Algo en su interior se removió, una empatía que ni él mismo entendía. Quizás era el reconocimiento de un dolor compartido, de una desesperación que trascendía edades y orígenes. «Señor», murmuró Alejandro con voz quebrada. El anciano alzó la vista, sorprendido por el tono amable. Sus ojos, de un azul desvaído, se encontraron con los de Alejandro. Por un momento, el joven creyó ver un destello de reconocimiento en esa mirada, pero lo atribuyó a su imaginación. Con un gesto tembloroso, Alejandro extendió la mano y le ofreció su último dólar. «Por favor, tómelo. Usted lo necesita más que yo». El anciano dudó por un instante, sus dedos huesudos rozando apenas el billete. Luego, con un movimiento rápido y desesperado, lo agarró y lo apretó contra su pecho. «Gracias, hijo», susurró con voz ronca. «Que Dios te bendiga». Alejandro asintió en silencio y dio media vuelta, incapaz de soportar la gratitud en los ojos del hombre. Mientras se alejaba, sintió una mezcla extraña de emociones. Por un lado, un vacío aterrador al saber que acababa de entregar su último recurso. Por otro, una calidez inexplicable en el pecho, como si hubiera hecho algo importante, algo que iba más allá de ese simple gesto. El camino de regreso a su apartamento fue un borrón de luces y sombras. Alejandro caminaba como un autómata, ajeno al bullicio de la ciudad que nunca duerme. En su mente, se repetía una y otra vez la escena del parque, preguntándose si había hecho lo correcto o si acababa de cometer el error más grande de su vida. Al llegar a su edificio, subió lentamente las escaleras, cada paso más pesado que el anterior. El pasillo del 5º piso estaba oscuro, iluminado apenas por una bombilla parpadeante.
Frente a su puerta, Alejandro se detuvo. Sacó las llaves con manos temblorosas y, al hacerlo, el sobre con la carta de desalojo cayó al suelo. Fue como si ese papel hubiera roto algo dentro de él. De repente, todo el peso de su situación lo aplastó. Alejandro se desplomó contra la puerta, deslizándose hasta quedar sentado en el suelo frío. Y allí, en la penumbra de ese pasillo destartalado, comenzó a llorar. No eran lágrimas silenciosas, sino sollozos desgarradores que sacudían todo su cuerpo. Lloraba por el dólar que ya no tenía, pero más que eso, lloraba por los sueños rotos, por la soledad que lo consumía, por esa sensación de fracaso que lo ahogaba día tras día. Entre lágrimas, Alejandro miró sus manos vacías. Manos que hace no mucho tiempo estaban llenas de esperanza, y que ahora solo sostenían el aire frío de una noche sin estrellas. ¿Cómo iba a sobrevivir? ¿Qué iba a hacer ahora? En ese momento de absoluta desesperación, algo extraño ocurrió. Una calma repentina lo invadió, como si una voz interior le susurrara que todo estaría bien. Era ilógico, absurdo incluso, pero Alejandro se aferró a esa sensación como un náufrago a un trozo de madera en medio del océano. Se levantó lentamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Con un suspiro profundo, abrió la puerta de su apartamento y entró. El espacio diminuto, apenas iluminado por la luz que se colaba por la ventana, parecía más desolador que nunca. Pero por alguna razón, Alejandro ya no sentía miedo. Se tumbó en su colchón desgastado, mirando el techo agrietado. Mañana sería otro día, se dijo. Mañana, tal vez, las cosas cambiarían. Con ese pensamiento, cerró los ojos, dejando que el agotamiento lo arrastrara hacia un sueño inquieto. Lo que Alejandro no sabía, lo que no podía ni siquiera imaginar, era que ese gesto aparentemente insignificante en el parque había puesto en marcha una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Mientras dormía, el destino tejía sus hilos invisibles, preparando el escenario para una revelación que sacudiría los cimientos de su existencia. En algún lugar de la ciudad, un teléfono comenzaba a sonar. El timbre estridente del teléfono atravesó la bruma del sueño de Alejandro como un cuchillo. Se incorporó de golpe, desorientado, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Por un momento, no supo dónde estaba. La luz grisácea del amanecer se filtraba por la ventana sin cortinas, iluminando débilmente su pequeño apartamento en el Bronx. El teléfono seguía sonando, insistente. Alejandro frunció el ceño, confundido. Nadie lo llamaba nunca. De hecho, hacía meses que no pagaba la factura del teléfono. ¿Cómo era posible que estuviera sonando? Con movimientos torpes, se levantó del colchón en el suelo y se acercó al aparato. Su mano tembló al levantar el auricular. Bueno. Su voz sonaba ronca, áspera por el llanto de la noche anterior. ¿Habló con Alejandro Méndez? La voz al otro lado de la línea era femenina, con un ligero acento que no pudo identificar. Sí, soy yo. Alejandro se pasó una mano por el rostro, intentando despertar del todo. ¿Quién habla? Buenos días, señor Méndez. Mi nombre es Carmen Rodríguez, soy enfermera en el Hospital Bellevue. Lamento molestarlo tan temprano, pero es un asunto urgente. El estómago de Alejandro dio un vuelco. ¿Hospital? ¿Había pasado algo malo? Pero si él no tenía a nadie. Disculpe, señorita, pero creo que debe haber un error. Yo no conozco a nadie que pueda estar en el hospital. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Cuando la enfermera volvió a hablar, su voz sonaba dubitativa. Señor Méndez, anoche ingresó un paciente en estado crítico. Un hombre mayor, sin identificación. Lo encontraron inconsciente en Washington Square Park. Antes de perder el conocimiento de nuevo, mencionó su nombre y número de teléfono. Dijo que era urgente que lo contactáramos. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Washington Square Park. El anciano del parque. El último dólar. Todo volvió a su mente en un torbellino de imágenes y emociones. Pero, yo no lo conozco, balbuceó. Solo le di $1 anoche. Fue la primera vez que lo vi. Entiendo su confusión, señor Méndez, dijo la enfermera con voz suave. Pero el paciente insistió mucho en que lo llamáramos. Dijo que tenía algo importante que decirle. Algo sobre el pasado.
Alejandro se dejó caer en la única silla desvencijada que tenía. Su mente era un caos. ¿Qué podría querer decirle ese hombre? ¿Qué secreto del pasado podría involucrarlos a ambos? ¿Cómo está él?, preguntó, sorprendido por la preocupación que sentía por un completo desconocido. La voz de la enfermera se tornó grave. Su estado es crítico, señor Méndez. Los médicos están haciendo todo lo posible, pero no sabemos cuánto tiempo le queda. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. La muerte. Tan cercana, tan real. Como una sombra que acechaba en cada esquina de su vida. Yo no sé si debo ir, dijo, más para sí mismo que para la enfermera. No lo conozco, no sé qué quiere de mí. Señor Méndez, la voz de Carmen se suavizó aún más, sé que esto es extraño y repentino. Pero ese hombre, la forma en que habló de usted. Parecía que era lo único que le importaba antes de perder el conocimiento. Creo que si pudiera, le suplicaría que viniera. Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de una decisión que no sabía que tendría que tomar. Por un lado, el miedo a lo desconocido, a involucrarse en algo que no entendía. Por otro, una curiosidad que le quemaba las entrañas, mezclada con una extraña sensación de deber. Está bien, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Iré. Gracias, señor Méndez, la alivio en la voz de Carmen era palpable. El paciente está en la unidad de cuidados intensivos. Pregunte por mí en recepción cuando llegue. Alejandro colgó el teléfono, sintiéndose como si acabara de despertar de un sueño para entrar en otro aún más extraño. Se miró en el espejo agrietado de la pared. Ojeras profundas, barba de varios días, el pelo revuelto. La viva imagen de un hombre al borde del abismo. Con movimientos mecánicos, se lavó la cara y se cambió de ropa. Mientras lo hacía, su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué podría ser tan importante como para que sus últimas palabras fueran para un desconocido que le había dado $1? Antes de salir, Alejandro se detuvo en la puerta. Sus ojos se posaron en la carta de desalojo que seguía en el suelo. Por un momento, consideró quedarse, buscar trabajo, tratar de solucionar su situación. Pero algo, una fuerza que no podía explicar, lo empujaba hacia el hospital. Con un suspiro profundo, cerró la puerta tras de sí. Mientras bajaba las escaleras del edificio, no podía sacudirse la sensación de que estaba a punto de cruzar un umbral. Que después de esta visita al hospital, nada volvería a ser igual. El sol de la mañana lo recibió en la calle, cálido y brillante, un contraste cruel con la tormenta que rugía en su interior. Alejandro comenzó a caminar hacia la estación de metro más cercana, cada paso llevándolo hacia un destino desconocido, hacia una verdad que aún no podía imaginar. En su mente, la imagen del anciano en el parque se mezclaba con la voz de la enfermera. Algo sobre el pasado, había dicho. Alejandro apretó el paso, sintiendo que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Mientras se sumergía en las entrañas de la ciudad, una pregunta resonaba en su cabeza como un eco interminable: ¿qué secreto podía ser tan importante como para cambiar el curso de una vida? La respuesta lo esperaba en una cama de hospital, en los labios de un hombre que se debatía entre la vida y la muerte. El olor a desinfectante y enfermedad golpeó a Alejandro en cuanto cruzó las puertas del Hospital Bellevue. El bullicio del vestíbulo contrastaba drásticamente con el silencio sepulcral de la unidad de cuidados intensivos. Siguiendo las indicaciones de una enfermera de rostro cansado, Alejandro se encontró frente a una puerta cerrada, su corazón latiendo con tanta fuerza que temía que se le saliera del pecho. Señor Méndez, una voz suave lo sobresaltó. Era Carmen, la enfermera que lo había llamado. Gracias por venir. El paciente ha estado preguntando por usted. Alejandro asintió, incapaz de formar palabras. Carmen lo guió al interior de la habitación, donde el pitido constante de las máquinas marcaba el ritmo de una vida que se desvanecía. Allí, en la cama, yacía el anciano del parque. Pero ahora, bajo la luz fluorescente del hospital, Alejandro pudo ver detalles que la oscuridad de la noche había ocultado. El cabello canoso y ralo, las arrugas profundas que surcaban su rostro, y sobre todo, esos ojos. Ojos que, a pesar de la debilidad, brillaban con una intensidad que hizo que Alejandro se estremeciera. Alejandro, susurró el hombre, su voz apenas audible. ¿Has venido? Alejandro se acercó a la cama, sus piernas temblando.
Sí, señor. La enfermera dijo que quería verme. El anciano intentó incorporarse, pero un ataque de tos lo sacudió. Carmen se apresuró a ayudarlo, ajustando la cama para que pudiera estar más erguido. Gracias, murmuró el hombre, antes de volver su atención a Alejandro. Tengo tanto que decirte, y tan poco tiempo. Alejandro frunció el ceño, la confusión y la ansiedad mezclándose en su estómago. Señor, lo siento, pero no entiendo. Yo no lo conozco. Solo le di $1 anoche en el parque. Una sonrisa triste se dibujó en el rostro del anciano. Oh, Alejandro. ¿Me conoces? Me conociste, hace muchos años. El mundo pareció detenerse por un instante. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué quiere decir? El hombre tomó una respiración profunda, como si estuviera reuniendo todas sus fuerzas para lo que estaba a punto de decir. Mi nombre es Emilio. Emilio Méndez. Soy tu padre, Alejandro. Las palabras cayeron como un rayo, electrificando el aire de la habitación. Alejandro retrocedió un paso, sacudiendo la cabeza en negación. No, no es posible. Mi padre murió cuando yo era niño. Mi madre me lo dijo. Emilio cerró los ojos, el dolor evidente en cada línea de su rostro. Tu madre te mintió, hijo. Para protegerte. Para protegerse a sí misma del dolor. No, gritó Alejandro, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. Está mintiendo. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué nos abandonaría? Emilio extendió una mano temblorosa hacia Alejandro. Hijo, por favor. Escúchame. No tengo mucho tiempo. Algo en la voz del anciano, una mezcla de súplica y resignación, hizo que Alejandro se detuviera. Con el corazón latiendo desbocado, se acercó de nuevo a la cama. Hace 25 años, comenzó Emilio, su voz débil pero clara, yo era un hombre diferente. Tenía un buen trabajo, una familia hermosa. Tú eras solo un niño, Alejandro. Tan lleno de vida, de sueños. Hizo una pausa, luchando por respirar. Carmen se acercó para ajustar el oxígeno, pero Emilio la detuvo con un gesto. Necesitaba terminar su historia. Pero cometí un error terrible. Confié en las personas equivocadas. Me involucré en negocios turbios, pensando que podría darles una vida mejor a ti y a tu madre. Alejandro escuchaba, inmóvil, cada palabra cayendo sobre él como una losa. Cuando todo salió mal, cuando descubrí en lo que realmente me había metido, era demasiado tarde. Esas personas eran peligrosas, Alejandro. Amenazaron con lastimarlos a ti y a tu madre si no hacía lo que me pedían. Emilio se detuvo, sacudido por otro ataque de tos. Cuando pudo hablar de nuevo, su voz era apenas un susurro. Así que hice lo único que pensé que podía protegerlos. Desaparecí. Les hice creer que había muerto. No, murmuró Alejandro, negando con la cabeza. No puede ser verdad. Lo es, hijo, dijo Emilio, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro arrugado. Pasé años viviendo en las calles, observándolos de lejos. Viendo cómo crecías, cómo luchabas. Quería acercarme tantas veces, pero el miedo y la vergüenza me lo impedían. Alejandro se dejó caer en la silla junto a la cama, abrumado por las emociones. Rabia, dolor, confusión, todo se mezclaba en un torbellino que amenazaba con arrastrarlo. ¿Por qué ahora?, logró preguntar. ¿Por qué después de tanto tiempo? Emilio cerró los ojos, como si el peso de los años lo aplastara de repente. Porque estoy muriendo, hijo. Y no podía irme sin que supieras la verdad. Sin pedirte perdón. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el pitido constante de las máquinas. Alejandro miró a Emilio, buscando en ese rostro demacrado algún rastro del padre que nunca conoció. Hay más, Alejandro, dijo Emilio finalmente. Mucho más que necesitas saber. Sobre el pasado, sobre las personas que nos separaron. Personas que aún podrían ser un peligro para ti. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quieres decir? Pero antes de que Emilio pudiera responder, las alarmas de las máquinas comenzaron a sonar. Carmen se apresuró hacia la cama, gritando por ayuda. Está entrando en paro cardíaco,
exclamó, mientras un equipo de médicos irrumpía en la habitación. En medio del caos, Emilio logró agarrar la mano de Alejandro. El maletín, susurró con su último aliento. Busca el maletín azul. Y con esas palabras enigmáticas, los ojos de Emilio se cerraron. Los médicos luchaban por revivirlo, pero Alejandro sabía, en lo más profundo de su ser, que era demasiado tarde. Mientras lo sacaban de la habitación, Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. En cuestión de horas, había encontrado a un padre que creía muerto, solo para perderlo de nuevo. Y ahora, se enfrentaba a un misterio que amenazaba con desentrañar todo lo que creía saber sobre su vida. En el pasillo del hospital, Alejandro se apoyó contra la pared, su mente un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Qué secretos guardaba ese maletín azul? ¿Quiénes eran esas personas peligrosas de las que hablaba Emilio? Y sobre todo, ¿estaba preparado para enfrentar la verdad que su padre había mantenido oculta durante tantos años? Con el corazón pesado y el alma en tumulto, Alejandro supo que su vida había cambiado para siempre. El camino que se abría ante él estaba lleno de sombras y peligros, pero también de respuestas. Respuestas que necesitaba encontrar, sin importar el costo. La búsqueda apenas comenzaba, y Alejandro no tenía idea de los peligros que lo esperaban en el camino hacia la verdad. La luz mortecina del atardecer se filtraba por las ventanas sucias del pequeño apartamento de Alejandro en el Bronx. Sentado en el suelo, rodeado de cajas viejas y papeles amarillentos, el joven se pasaba las manos por el rostro, tratando de asimilar todo lo que había ocurrido en las últimas 48 horas. La muerte de Emilio, su padre, se recordó con un escalofrío, había dejado más preguntas que respuestas. Y ahora, aquí estaba, buscando desesperadamente entre los pocos recuerdos que conservaba de su infancia, alguna pista sobre el misterioso maletín azul. Vamos, tiene que haber algo, murmuró Alejandro, vaciando otra caja. De repente, sus dedos tocaron algo frío y metálico. Frunciendo el ceño, sacó un viejo llavero con una única llave oxidada. Atado al llavero había un pequeño papel doblado. Con manos temblorosas, Alejandro lo despegó. Estación Grand Central. Casillero 237. El corazón le dio un vuelco. ¿Podría ser? Sin pensarlo dos veces, Alejandro se puso de pie, guardó la llave en su bolsillo y salió disparado de su apartamento. El viaje en metro hasta Manhattan fue una tortura. Cada minuto parecía una eternidad mientras Alejandro repasaba mentalmente todo lo que sabía. Su padre, al que creyó muerto durante años, había estado vivo todo este tiempo, viviendo en las calles, observándolo desde lejos. ¿Por qué? ¿Qué peligro tan terrible lo había obligado a abandonar a su familia? Cuando finalmente llegó a Grand Central, Alejandro tuvo que contener el impulso de correr. Con pasos apresurados, se dirigió hacia la zona de casilleros. 235, 236. Ahí estaba, el 237. Con el corazón latiendo desbocado, introdujo la llave. Encajaba perfectamente. Al girarla, escuchó un clic que resonó como un trueno en sus oídos. Dentro del casillero había un maletín azul desgastado. Dios mío, susurró Alejandro, sintiendo que le faltaba el aire. Con manos temblorosas, sacó el maletín y lo abrió. Dentro encontró un fajo de documentos, fotografías viejas y un sobre con su nombre escrito. Alejandro miró a su alrededor, súbitamente consciente de que estaba en un lugar público. Con el maletín apretado contra su pecho, salió rápidamente de la estación y se dirigió a un pequeño parque cercano. Sentado en un banco solitario, bajo la luz de una farola, Alejandro abrió el sobre. Querido Alejandro, comenzaba la carta. La caligrafía era temblorosa, como si hubiera sido escrita por alguien enfermo o muy anciano. Si estás leyendo esto, significa que finalmente encontré el coraje para decirte la verdad, o que la muerte me alcanzó antes de poder hacerlo. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Continuó leyendo. Hay tanto que necesito explicarte, hijo mío. Tantos errores que cometí, tantas decisiones equivocadas que nos separaron. Todo comenzó hace 25 años, cuando trabajaba como contador para una empresa de importación llamada Global Ventures. A medida que Alejandro leía, una historia de corrupción, lavado de dinero y amenazas se desplegaba ante sus ojos. Su padre, ingenuo y ambicioso, se había visto envuelto en una red de crimen organizado sin siquiera darse cuenta.
Cuando intentó salir, las amenazas comenzaron. Me dijeron que si hablaba, si intentaba escapar, tú y tu madre pagarían el precio, escribía Emilio. No podía arriesgarme a que les hicieran daño. Así que desaparecí, esperando que creyeran que había muerto. Lágrimas silenciosas corrían por las mejillas de Alejandro mientras leía. La carta terminaba con una advertencia. Hijo, temo que al buscarte haya puesto tu vida en peligro nuevamente. Los hombres para los que trabajé, los que me obligaron a abandonarlos, siguen ahí fuera. Y son poderosos. En este maletín encontrarás pruebas de sus crímenes. Úsalas con cuidado. Confía solo en la detective María Sánchez del NYPD. Ella ha estado investigando este caso durante años. Te amo, Alejandro. Espero que algún día puedas perdonarme. Alejandro levantó la vista de la carta, sintiendo como si el mundo entero hubiera cambiado en esos pocos minutos. La verdad que tanto había anhelado ahora pesaba sobre sus hombros como una losa. De repente, un movimiento en las sombras captó su atención. Dos hombres de traje oscuro se acercaban con paso decidido. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Sin pensarlo, cerró el maletín de golpe y echó a correr. Tú. Detente, gritó uno de los hombres. Pero Alejandro no se detuvo. Con el maletín apretado contra su pecho, corrió como nunca antes lo había hecho, zigzagueando entre los árboles del parque, saltando bancos y esquivando a los pocos transeúntes nocturnos. Los pasos de sus perseguidores resonaban cada vez más cerca. Alejandro sabía que no podía volver a su apartamento. No tenía idea de a dónde ir. Solo sabía que tenía que poner a salvo esas pruebas, cumplir el último deseo de su padre. Mientras corría por las calles de Nueva York, con el corazón a punto de estallar y el miedo corriendo por sus venas, Alejandro comprendió que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo un joven inmigrante luchando por sobrevivir en la gran ciudad. Ahora era el guardián de un secreto peligroso, el hijo de un hombre que había pagado un precio terrible por sus errores. Y mientras la noche lo envolvía, Alejandro supo que su propia lucha apenas comenzaba. Con cada paso que daba, se adentraba más en un mundo de sombras y peligros, un mundo del que tal vez nunca podría escapar. La verdad sobre su pasado estaba al alcance de su mano. Pero, ¿a qué precio? Y más importante aún, ¿estaría dispuesto a pagarlo? El amanecer encontró a Alejandro exhausto y aterrorizado, acurrucado en el rincón más oscuro de un motel de mala muerte en Queens. Había pasado la noche en vela, saltando ante cada ruido, con el maletín azul firmemente agarrado contra su pecho. Con manos temblorosas, sacó nuevamente los documentos. Esta vez, se obligó a leerlos detenidamente, absorbiendo cada detalle sórdido de la red de corrupción en la que su padre se había visto envuelto. Global Ventures. El nombre aparecía una y otra vez. Una fachada para una operación masiva de lavado de dinero del cartel más poderoso de México. Nombres de políticos, jueces, incluso agentes de la FBI. Todos comprados, todos cómplices. Y en el centro de todo, la firma de su padre en documento tras documento. Alejandro sintió náuseas. ¿Cómo pudo Emilio involucrarse en algo así? Realmente no sabía en lo que se estaba metiendo, o la codicia lo había cegado. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. Alejandro contuvo la respiración, su corazón latiendo tan fuerte que temía que se le saliera del pecho. Servicio de limpieza, anunció una voz femenina. Alejandro exhaló, aliviado pero aún tenso. No necesito limpieza, gracias, respondió con voz temblorosa. Cuando los pasos se alejaron, Alejandro tomó una decisión. Necesitaba respuestas, y solo había una persona que podía dárselas. Con determinación, marcó el número que su padre había mencionado en la carta. Detective Sánchez, respondió una voz firme al otro lado de la línea. Detective, Alejandro tragó saliva, mi nombre es Alejandro Méndez. Mi padre, Emilio Méndez, me dijo que hablara con usted. Tengo información sobre Global Ventures. Hubo un largo silencio. Cuando la detective habló de nuevo, su voz era cautelosa. ¿Dónde estás ahora, Alejandro? En un motel en Queens. Yo creo que me están siguiendo. Escúchame bien, dijo Sánchez con urgencia. No te muevas de ahí. Voy en camino. No hables con nadie, ¿entendido?
Alejandro asintió, aunque sabía que ella no podía verlo. Entendido. Los siguientes 40 minutos fueron una agonía. Cada sonido en el pasillo, cada coche que pasaba por la calle, hacía que Alejandro se estremeciera. Finalmente, 3 golpes rápidos en la puerta. Alejandro, soy la detective Sánchez. Abre la puerta. Con el corazón en la garganta, Alejandro se acercó y miró por la mirilla. Una mujer de mediana edad, con cabello oscuro recogido en un moño apretado y ojos penetrantes, esperaba al otro lado. Alejandro abrió la puerta con cautela. La detective entró rápidamente, cerrando tras de sí. Muéstrame lo que tienes, dijo sin preámbulos. Alejandro le entregó el maletín. Mientras la detective revisaba los documentos, su rostro pasaba de la sorpresa a la furia y luego a una determinación feroz. Dios mío, murmuró. Esto es todo lo que necesitábamos. Alejandro, ¿tienes idea de lo que has encontrado? Antes de que pudiera responder, el sonido de neumáticos chirriando llegó desde la calle. La detective se asomó a la ventana y maldijo. Tenemos que irnos. Ahora. Pero era demasiado tarde. La puerta se abrió de golpe y 2 hombres armados irrumpieron en la habitación. Lo que siguió fue un caos de gritos y disparos. Alejandro se encontró en el suelo, con la detective Sánchez protegiéndolo con su cuerpo. Cuando el silencio volvió a reinar, Alejandro levantó la vista. Los 2 hombres yacían inmóviles en el suelo. La detective Sánchez se incorporó lentamente, con una mueca de dolor. Sangre manchaba su camisa. Estoy bien, gruñó al ver la mirada de pánico de Alejandro. Solo me rozó. Tenemos que salir de aquí. Mientras huían del motel, con las sirenas de la policía acercándose en la distancia, Alejandro se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. Estaba completamente inmerso en este mundo de peligro y secretos. Detective, dijo mientras se alejaban en el coche de Sánchez, necesito saber la verdad. Toda la verdad sobre mi padre. Sánchez lo miró de reojo, su expresión una mezcla de compasión y determinación. Es una historia larga y dolorosa, Alejandro. Y me temo que va a cambiar todo lo que creías saber sobre tu familia. Mientras la ciudad pasaba en un borrón por las ventanas del coche, Alejandro se preparó para enfrentar la verdad, por dura que fuera. Ya no era el joven ingenuo que había dado su último dólar a un vagabundo. Ahora era un hombre en busca de justicia, dispuesto a enfrentar los fantasmas de su pasado y los peligros de su presente. Estoy listo, dijo con voz firme. Cuénteme todo. Y así, mientras se dirigían hacia un destino incierto, la detective Sánchez comenzó a desentrañar la compleja red de mentiras, traiciones y redención que había definido la vida de Emilio Méndez. Una historia que Alejandro necesitaba escuchar, no solo para entender su pasado, sino para forjar su futuro. La verdad, oscura y dolorosa, estaba a punto de salir a la luz. Y con ella, la vida de Alejandro cambiaría para siempre. El coche de la detective Sánchez se detuvo frente a un edificio anónimo en las afueras de la ciudad. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo sangre que a Alejandro le pareció premonitorio. Es aquí, dijo Sánchez, apagando el motor. Estaremos seguros por ahora. Alejandro la siguió al interior, su mente aún procesando la historia que la detective le había contado durante el viaje. La verdad sobre su padre era más complicada y dolorosa de lo que jamás hubiera imaginado. Una vez dentro, Sánchez cerró con llave y activó un sofisticado sistema de seguridad. Se volvió hacia Alejandro, su rostro una máscara de determinación. Bien, ahora que estamos a salvo, es hora de planear nuestro próximo movimiento, dijo, extendiendo un mapa sobre una mesa. Con la información que nos proporcionaste, podemos finalmente derribar a Global Ventures y exponer toda la red de corrupción. Alejandro asintió, pero una pregunta ardía en su mente. Detective, ¿cree que mi padre realmente intentaba hacer lo correcto al final? Sánchez lo miró, sus ojos suavizándose por un momento. Tu padre cometió errores terribles, Alejandro. Pero sí, creo que al final estaba tratando de redimirse. Pasó años recopilando esta información, arriesgando su vida para exponerlos. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Y mi madre? ¿Ella sabía algo de esto? No, respondió Sánchez firmemente. Tu padre la mantuvo en la oscuridad para protegerla. ¿Y a ti? Un silencio pesado cayó sobre la habitación.
Alejandro se acercó a la ventana, mirando la ciudad que se extendía ante él. Su mundo había cambiado irrevocablemente en cuestión de días. Ya no era el joven desempleado y desesperanzado. Ahora tenía un propósito. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, volviéndose hacia Sánchez con determinación en su mirada. La detective sonrió levemente. Necesitamos tu ayuda para tender una trampa. Usaremos la información que tienes para atraer a los peces gordos de Global Ventures. Pero será peligroso, Alejandro. Muy peligroso. Alejandro no vaciló. Lo haré. Por mi padre. Por la verdad. Los días siguientes fueron un torbellino de planificación y preparación. Alejandro trabajó incansablemente con Sánchez y su equipo, memorizando detalles, practicando escenarios. Cada noche, caía exhausto en la cama improvisada en el refugio seguro, pero con una sensación de propósito que nunca antes había experimentado. Finalmente, llegó el día de la operación. Alejandro, vestido con un traje prestado y con un micrófono oculto, se encontró frente al imponente edificio de Global Ventures. Recuerda, la voz de Sánchez sonó en su oído a través del auricular, mantén la calma. Estamos contigo. Alejandro respiró hondo y entró. El vestíbulo de mármol y cristal parecía burlarse de él, un monumento a la corrupción y la codicia que habían destruido a su familia. Tengo una cita con el señor Ramírez, dijo en recepción, sorprendido por la firmeza de su propia voz. Minutos después, se encontraba en el ascensor, subiendo hacia la oficina del CEO de Global Ventures, el hombre que había estado detrás de todo desde el principio. Las puertas se abrieron, y Alejandro se encontró cara a cara con un hombre de mediana edad, impecablemente vestido, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Ah, el joven Méndez, dijo Ramírez, extendiendo su mano. He estado esperando esta reunión con gran interés. Alejandro estrechó la mano ofrecida, luchando contra el impulso de retroceder. Señor Ramírez, creo que tenemos mucho de qué hablar. Indeed, respondió Ramírez, su sonrisa volviéndose depredadora. Sobre tu padre, sobre ciertos documentos, y sobre tu futuro. Mientras la puerta de la oficina se cerraba tras ellos, Alejandro supo que estaba entrando en la boca del lobo. Pero también sabía que no estaba solo. Su padre, aunque ya no estuviera físicamente presente, le había dado las herramientas para enfrentar este momento. Con el corazón latiendo fuertemente pero con determinación en su mirada, Alejandro se preparó para el enfrentamiento que definiría no solo su futuro, sino el de muchos otros. Era el momento de la verdad, el momento de la redención. Y mientras Ramírez comenzaba a hablar, Alejandro sintió una extraña calma apoderarse de él. Estaba listo para lo que viniera. Estaba listo para honrar el sacrificio de su padre y para forjar su propio camino hacia la justicia. El juego había comenzado, y Alejandro estaba determinado a ganar, sin importar el costo. La oficina de Ramírez era un monumento a la opulencia, con vistas panorámicas de la ciudad que se extendía bajo ellos como un tapiz de luces y sombras. Alejandro se sentó frente al escritorio de caoba, consciente de que cada palabra, cada gesto, podría ser la diferencia entre el éxito y el fracaso. Vayamos al grano, joven Méndez, dijo Ramírez, inclinándose hacia adelante con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sabemos que tienes los documentos de tu padre. La pregunta es, ¿qué piensas hacer con ellos? Alejandro respiró hondo, recordando las instrucciones de Sánchez. Creo que ambos sabemos lo que esos documentos contienen, señor Ramírez. La verdadera pregunta es, ¿cuánto vale para usted que no salgan a la luz? La sonrisa de Ramírez se congeló por un instante. Veo que eres directo, como tu padre. Pero también espero que seas más razonable. Mi padre pagó un precio terrible por sus errores, respondió Alejandro, su voz temblando ligeramente. Yo solo quiero justicia. Ramírez se reclinó en su silla, estudiando a Alejandro con una mirada calculadora. La justicia es un concepto muy flexible, muchacho. ¿Qué tal si hablamos de números? Digamos, $5 millones. Una suma que cambiaría tu vida, ¿no crees? Alejandro sintió que le faltaba el aire. Era una suma que ni en sus sueños más locos había imaginado. Por un momento, se permitió fantasear con lo que podría hacer con ese dinero. Pero entonces, la imagen de su padre, solo y abandonado en las calles, volvió a su mente. No estoy aquí por dinero, señor Ramírez, dijo finalmente, su voz más firme.
Estoy aquí por la verdad. La expresión de Ramírez se endureció. La verdad es peligrosa, Alejandro. Gente muere por la verdad. Tu padre lo sabía bien. El corazón de Alejandro dio un vuelco. ¿Qué quiere decir? Ramírez sonrió, pero era una sonrisa fría, desprovista de humor. ¿De verdad crees que tu padre murió por causas naturales? Oh, no, muchacho. Tu padre se volvió un problema, y nosotros resolvemos los problemas. La revelación golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Su padre no había muerto por la enfermedad o los años en la calle. Lo habían asesinado. Ustedes lo mataron, susurró, la rabia y el dolor mezclándose en su voz. Negocios son negocios, respondió Ramírez con un encogimiento de hombros. Y ahora, me temo que tenemos otro problema que resolver. De repente, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Dos hombres con trajes oscuros entraron, sus manos dentro de sus chaquetas en una clara amenaza. Alejandro se puso de pie de un salto, el corazón latiéndole con fuerza. Ustedes no se saldrán con la suya. Ramírez se levantó lentamente, su rostro una máscara de fría determinación. Oh, pero ya lo hemos hecho, joven Méndez. Durante años. Y seguiremos haciéndolo. Es una lástima que tengas que compartir el destino de tu padre. Justo cuando Alejandro pensaba que todo estaba perdido, se escuchó un estruendo ensordecedor. Las ventanas estallaron en una lluvia de cristales mientras agentes del FBI irrumpían en la oficina, descendiendo en rapel desde el techo. FBI. Todos al suelo, gritó una voz familiar. Era la detective Sánchez, su arma apuntando directamente a Ramírez. En cuestión de segundos, la oficina se llenó de agentes. Ramírez y sus hombres fueron sometidos y esposados. Alejandro se quedó inmóvil, aturdido por la repentina explosión de acción. Sánchez se acercó a él, poniendo una mano en su hombro. Lo lograste, Alejandro. Conseguimos toda la confesión grabada. Se acabó. Pero para Alejandro, no se sentía como un final. Mientras veía a Ramírez siendo llevado, supo que esto era solo el comienzo. El comienzo de un largo proceso de justicia, de sanar heridas abiertas durante décadas. Miró por la ventana rota, hacia la ciudad que se extendía bajo él. La misma ciudad que había visto sufrir a su padre, que lo había visto luchar y caer. Pero también la ciudad que ahora, gracias a su sacrificio y al coraje de Alejandro, tenía una oportunidad de ser un poco más justa. Con lágrimas en los ojos pero determinación en su corazón, Alejandro supo que su viaje no había terminado. Había honrado la memoria de su padre, pero aún quedaba mucho por hacer. El último desafío había sido superado, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. Y Alejandro estaba listo para enfrentarlo, con la verdad como su escudo y la justicia como su espada. El sol se alzaba sobre Nueva York, bañando la ciudad en una luz dorada que parecía prometerlo todo. Alejandro estaba de pie frente a la tumba de su padre en el cementerio de Greenwood, en Brooklyn. Una lápida nueva, con el nombre de Emilio Méndez grabado en letras brillantes, había reemplazado la vieja cruz sin nombre donde antes yacía. Habían pasado 6 meses desde aquella noche en la oficina de Ramírez. 6 meses de juicios, testimonios y revelaciones que habían sacudido los cimientos de la ciudad. Global Ventures había caído, arrastrando consigo a docenas de políticos corruptos y empresarios sin escrúpulos. La red de corrupción que su padre había pasado años desentrañando finalmente había sido expuesta. Alejandro se arrodilló frente a la tumba, dejando un ramo de flores frescas. Lo logramos, papá, susurró, su voz quebrada por la emoción. Tu sacrificio no fue en vano. Una mano suave se posó en su hombro. Alejandro se volvió para ver a su madre, María, de pie junto a él. Sus ojos, antes siempre tristes y distantes, ahora brillaban con una mezcla de orgullo y dolor. Tu padre estaría tan orgulloso de ti, mijo, dijo ella, su voz apenas un susurro. Alejandro se puso de pie, abrazando a su madre. Habían sido meses difíciles para ambos. La verdad sobre Emilio había sido dura de aceptar para María, pero también había traído una especie de paz, un cierre a años de preguntas sin respuesta. Lamento tanto no haberte dicho la verdad antes, continuó María, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Tenía tanto miedo. Está bien, mamá, respondió Alejandro, apretando su abrazo. Lo entiendo ahora.
Todos hicimos lo que creímos correcto en ese momento. Se quedaron así por un momento, unidos en su dolor y en su amor, con el suave viento de la mañana susurrando entre los árboles del cementerio. Señor Méndez, una voz los interrumpió suavemente. Era la detective Sánchez, vestida de civil pero con la misma mirada determinada de siempre. Lamento interrumpir, pero es hora. Alejandro asintió, soltando a su madre pero manteniendo su mano firmemente agarrada. Estamos listos. Juntos, caminaron hacia la salida del cementerio, donde una fila de coches los esperaba. El primero en la fila era un coche patrulla, donde un Ramírez esposado miraba al frente con ojos vacíos. Alejandro se detuvo frente al coche, su corazón latiendo con fuerza. Este era el momento que había estado temiendo y anhelando a partes iguales. Ramírez levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de Alejandro. Por un momento, ninguno habló. He estado pensando mucho en tu padre estos meses, dijo finalmente Ramírez, su voz ronca. En las vidas que destruimos. En el daño que causamos. Alejandro sintió que su madre apretaba su mano. Respiró hondo antes de responder. Mi padre cometió errores, pero al final intentó hacer lo correcto. Usted aún tiene esa oportunidad. Ramírez asintió lentamente. Quizás sea hora de que yo también intente hacer lo correcto. Hizo una pausa, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. Lo siento, Alejandro. Por todo. Alejandro sintió que un peso que no sabía que llevaba se levantaba de sus hombros. No era perdón, no todavía, pero era un comienzo. Gracias, dijo simplemente. Mientras el coche patrulla se alejaba, llevando a Ramírez a su juicio final, Alejandro se volvió hacia su madre y la detective Sánchez. ¿Y ahora qué?, preguntó María, su voz temblorosa pero esperanzada. Sánchez sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro usualmente serio. Ahora, Alejandro, tienes una decisión que tomar. El FBI está impresionado con tu trabajo en este caso. Te están ofreciendo un puesto en la unidad de crimen organizado. Alejandro parpadeó, sorprendido. Yo, no sé qué decir. Di que sí, mijo, dijo María, apretando su mano. Tu padre siempre quiso que hicieras algo importante con tu vida. Esto es tu oportunidad. Alejandro miró hacia el cementerio, donde la tumba de su padre descansaba bajo el sol de la mañana. Pensó en aquel día, no hace tanto tiempo, cuando había dado su último $1 a un vagabundo sin saber que estaba cambiando el curso de su vida. Sí, dijo finalmente, su voz firme y decidida. Acepto. Mientras caminaban hacia su futuro, Alejandro sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. El camino hacia la redención había sido largo y doloroso, pero al final había encontrado su propósito. La historia de Emilio Méndez no terminaría en una tumba olvidada. Continuaría a través de su hijo, en cada caso resuelto, en cada injusticia enderezada. Y en algún lugar, Alejandro estaba seguro, su padre sonreía. Si esta narración tocó tu corazón, te invito a que explores la siguiente historia que aparece en tu pantalla. No olvides dejar tu like y suscribirte a Corazón Narrado. Juntos, estamos creando una comunidad donde las historias cobran vida y tocan el alma. Tú eres parte fundamental de este sueño. Nos vemos pronto con otra historia. Hasta la próxima, querida audiencia de Corazón Narrado.